Buenos días, bienvenidos a una nueva clase virtual de problemas del mundo contemporáneo, terminando el día de trabajo, nuestra jornada laboral, académica, y que estos últimos minutos sean de éxito y nos vaya súper bien. Vamos a conversar sobre el tema que ya expusieron sus compañeros y voy a reforzar con un poco más de información. Espero que usted vaya tomando las ideas más importantes, principales, eh, porque voy a proyectar diapositivas y con sus respectivas explicaciones. ¿Sí? Empiezo, por favor. ¿Por qué no prende cámara, Alison? Tengo justificaciones. ¿De hoy día? Sí. Mateo. ¿Qué pasa, profe? Prenda su cámara. Estamos listos. Voy a compartir pantalla. Las desigualdades económicas en el sistema, señores, ese es el tema que vamos a tratar hoy día, las desigualdades económicas en el sistema. ¿Sí? Vamos a conversar un poco de este tema y vamos a ir analizando. ¿Qué es la desigualdad económica? ¿Sí? ¿Qué es la desigualdad económica? Antes de empezar, mientras quiero que me ayuden buscando esta información, ustedes mismos quiero que me lo busquen. ¿Qué significan las siglas OCDE? OCDE y las siglas PNUD. Cuando yo ya llegue a esta información, ahí me ayudan por favor con la información. Ayúdenme a buscar el significado de cada sigla. Son organizaciones, sí, que hablan de lo económico, de las desigualdades económicas, de desarrollo. Pero necesito que me ayude Dice usted. ¿Mandé? la OCDE, ¿no es cierto? OCDE, la una. Y la Ese dice otra, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. ya, téngalo ahí por favor para cuando lleguemos a esta información. Y PNUD, por favor me ayuda, ya cuando llegue ahí conversamos. Ya, ahora sí, las desigualdades económicas en el sistema. Vamos a continuar. Tome las ideas más importantes que usted crea sobre esta clase del día de hoy. ¿Qué es la desigualdad económica? Las Naciones Unidas indica una información sobre la desigualdad económica. Dice que es la diferencia que existe en la distribución de bienes, ingresos y rentas dentro de un grupo de una sociedad, país o entre países. Bueno, manifiesta las Naciones Unidas que existe mucha diferencia entre la distribución de bienes económicos, ¿no? Entre países o si no en el país. La desigualdad económica, estudiantes, es cuando los recursos económicos están en las manos o en el poder de una sola persona o de un grupo de personas, ¿sí? No es equitativo, ¿sí? Se encuentra en pocas manos este poder económico, esta desigualdad económica. Y nosotros palpamos, visualizamos en algunos países que sucede estas situaciones, ¿sí? Que este poder económico lo tienen en el poder un grupo de personas, pocas personas, ¿sí? Especialmente estamos hablando de los gobiernos, de los países. Algunos países, se ha escuchado en las noticias, se ha visto en las redes sociales, se ha leído que algunos países ya tienen la mitad de las vacunas para protegernos sobre este COVID-19, ¿sí? Pero otros países, nada. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Aparentemente dicen que no hay dinero, pero
Si esta desigualdad económica se manejara de una manera muy diferente, muy distinta, muy igual, ¿sí? Nosotros también podríamos encontrar una solución a este problema que estamos viviendo. ¿Ya? En mi país, me refiero a Ecuador, ¿sí? Pero como aquí existe y es palpable y se ha visto, ¿sí? De lo poco que nos pueden informar los medios de comunicación, ¿ya? De lo que les conviene informarnos. Entonces, mire esa desigualdad económica, un ejemplo muy palpable que lo acabo de poner, ¿sí? Y no, por esta desigualdad económica que algunos tienen en sus manos, no se puede surgir, no nos podemos desarrollar y seguimos siendo un país subdesarrollado, ¿ya? Esta desigualdad económica es un obstáculo, ¿ya? Para las personas, para todas las personas. Esta desigualdad, el no manejar bien unos recursos económicos que generan los países, en este caso nuestro país, nos lleva también a la pobreza. No poder generar fuentes de empleo, no poder satisfacer las necesidades, ¿sí? Hoy en día se palpa muy literalmente esta desigualdad, ¿ya? Y también la pobreza que existe. Y esta pobreza está vinculada a la violencia, ¿no? Son unas realidades, no estamos viendo algo que ya pasó, ya sucedió, no, son realidades palpables que nosotros vivimos, sentimos, y de igual manera están en otros países, ¿ya? Estamos amenazados por el orden mundial, los sistemas políticos, la paz, la seguridad, los derechos humanos, y nuestro compromiso, ¿cuál será? Lograr un futuro sostenible. Pero nosotros seguimos adelante con lo que podemos, ¿no? Con el trabajito que tenemos, gracias a Dios, los que tenemos todavía trabajito, podemos seguir adelante y poder satisfacer nuestras necesidades. Pero hablando en una forma muy global de gobernar un país, existe mucha desigualdad económica que no nos permite progresar, porque nosotros no fuéramos así tan en crisis y estuviéramos pidiendo préstamos al Fondo Monetario Internacional, ejemplo, endeudándonos más. ¿Ya? ¿Para qué? Para que otras personas lucren de lo que el país produce. Listo. Vamos a ver a continuación. Yo le he puesto unos 7 ejemplos de la desigualdad económica. La desigualdad distribución de la riqueza en el mundo se manifiesta de muy diversas maneras. Aquí algunos ejemplos para reflexionar. ¿A qué se le llama una desigualdad económica? Con unos 7 ejemplos. Vamos a entrar a una reflexión, ¿sí? El primero, las 26 grandes fortunas del mundo acumulan tanta riqueza como los 800 millones de personas más pobres. Imagínense, 26 grandes fortunas en el mundo. Y estamos hablando de personas multimillonarias, ¿no? Imagínense esas fortunas, ¿sí? Lo que esto produce una pobreza en los habitantes, 800 millones de personas más pobres que no podemos surgir, ¿no? Bueno, nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades respectivas, ¿ya? Pero nosotros gozáramos de situaciones diferentes en lo económico. El segundo ejemplo sobre los ejemplos de la desigualdad económica. Entre los años 2017 y 2018, estamos hablando de un año, surgía un millonario cada 2 días. ¿Se da cuenta? En un año, cada 2 días surge un millonario, un multimillonario, perdón.
Mira esa desigualdad económica. ¿Ya? Las condiciones de vida han empeorado en 40 de los países más ricos del mundo, donde la clase media también se ha reducido según la OCDE. Ayúdame, Cristian, ¿qué significa estas siglas? Es una organización, ayúdame, por favor. Ya le señalé yo, en un momento. Según la OCDE. A ver. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Ya. Desarrollo económico. Esta organización manifiesta un ejemplo sobre la desigualdad económica. ¿Ya? América Latina, la peor parada. Aunque la desigualdad se ha reducido últimamente en América Latina, sigue siendo la región más desigual en cuanto a ingresos. Todos sabemos las condiciones de desigualdad económica que vive América Latina. Más en la cuarta parte de las personas adultas que trabajan son pobres. Se calcula que ganan de media de $3.10 diarios. El número de personas que viven en esta situación apuntan el PNUD sigue en aumento. ¿Qué significa las siglas PNUD? ¿Quién lo tiene, por favor? Es un programa. Significa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ya, es un programa en el que este programa manifiesta este ejemplo de desigualdad económica. Hasta el 30% de la desigualdad de ingresos se debe a la desigualdad dentro de los hogares, incluso entre mujeres y hombres. Además, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de vivir por debajo del 50% del ingreso medio. A veces las mujeres son las que más aportan en casa, ¿no? Que el padre. Pero mira, ahí también existe una desigualdad económica, porque, ejemplo, los dos son profesionales, pero el uno gana más que el otro, ¿sí? Mira esa desigualdad económica que existe ahí también. O sea, en todos los sentidos se va a presentar una desigualdad económica. Se ha dado cuenta en un ejemplo muy pequeñito que hay una desigualdad económica en casa. Por ejemplo, los padres te da tu semana, cuando estábamos presencial, ¿no? Para tu lunch, más que tu hermanito que está en séptimo de básica. Mira, ahí también hay una desigualdad económica. Desde ahí empieza esta desigualdad económica. ¿Por qué no darles por igual? Pero dicen, no, es que tú ya estás más grande y es que tú estás pequeñito. Pero existe la desigualdad económica. En España también es desigual, a pesar de la lenta recuperación económica. Recuerde que España era un país económicamente muy, muy alto, ¿no? Tenía una economía muy positiva. La crisis ha dejado en España una huella difícil de borrar. Ha aumentado la brecha entre los hogares, con rentas más altas y más bajas. Asimismo, esta diferencia se hace más acusada entre hogares encabezados por hombres que por mujeres y entre personas con más cualificación que aquellas con una menor. ¿Sí? Imagínense, España ahora tiene una crisis. Antes era con una economía muy buena, muy positiva, por eso mucha gente viajó, migró hacia España porque había fuentes de trabajo. Los ingresos económicos eran muy buenos, muy elevados, muy positivos, pero mira que acá se dio una desigualdad económica. Este país también entró en crisis y en pobreza por tanta migración también. Y ahora ellos también viven una crisis y con esta situación que estamos viviendo de emergencia sanitaria se ha empeorado, ¿ya? Estos son los 7 ejemplos para una desigualdad económica. Siguiente. En esta desigualdad económica hay países periféricos y centrales. Voy a hablarles de los países periféricos y también de los países centrales y qué países pertenecen a esta clasificación, ¿sí? Y aquí le voy a nombrar con algunas cifras las desigualdades económicas que existen en algunos países. Listo, países periféricos. Estos países carecen de poder y son pobres. Su economía agrícola y minera es muy limitada, ¿ya?
Dichas naciones proporcionan a la semiperiferia y al centro materias primas, productos, manos de obra a bajo precio. Los países periféricos son un conjunto de estados que tiene desigualdades económicas y sociales con respecto a los territorios del centro. Estos países viven en una pobreza, en una desigualdad económica. Esto es sinónimo de país subdesarrollado. Países periféricos es sinónimo de países subdesarrollados en vías de desarrollo o del tercer mundo. ¿Ya? O sea, los países periféricos son pobres y no tienen poder. ¿Sí? Ellos se dedicaban a la agricultura y minería, pero esto es ya muy limitado, es muy escaso. ¿Sí? Y ahora trabajan la mano de obra muy baja, los productos obviamente no van a ser de buena calidad para trabajar. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué países pertenecen a esta periferia? Rápidamente. República de Haití, ¿sí? Es un país periférico. A pesar de ser el primer país de América Latina en obtener libertad y en el segundo en el continente después de Estados Unidos, la República de Haití es la nacionalidad más pobre del continente americano. Su economía genera un PIB, Producto Interno Bruto, de 6.908 millones de dólares y una renta de $772 en el 2009. El 80% de su población es pobre y 2/3 de ella trabaja en el sector de la agricultura y la pesca. Menos de un 2% del territorio de Haití está desierto debido a una intensa y descontrolada desforestación. ¿Sí? Las devastadoras tormentas tropicales, como el huracán de Matthew, en octubre del 2016, ha destruido las infraestructuras del país y además sufrió en el 2010 un terremoto que destruyó su capital. Mire, este país pertenece a la clasificación periférica. Es un país que carece de poder y sí tiene pobreza. Es un país subdesarrollado, ¿sí? Que posiblemente está en vías de desarrollo, pero a este país también le afectó los fenómenos naturales, el huracán de Matthew y también un terremoto que sufrió en el 2010, que destruyó la capital. Eso es una crisis económica, ¿sí? Este país, República de Haití, pertenece a los países periféricos. También está Birmania o Myanmar. Es un país del sudeste asiático y su situación económica es bastante delicada. La principal actividad económica es la agricultura, ya que las 2/3 partes de la población se dedica a ella, que representa un 40% del PIB. El arroz ocupa la mitad de las tierras cultivables. Este también es un país muy pobre que se dedica al cultivo del arroz, pero es la principal economía, la agricultura, ¿no? Que ellos tienen. Siguiente, Afganistán. Es una nacionalidad salida al mar en Asia. Este país fue escenario de varias guerras del siglo XX y su relación con vecinos de Pakistán e Irán, que no es estable. Es un país extremadamente pobre y la mayoría de la población se dedica a la agricultura, cultivan cereales, algodón, frutos secos, papaya, la ganadería de ovejas, las artesanías de alfombras. Estas son las actividades muy importantes que realiza Afganistán. Posee minerales, recursos como el gas natural. Hoy en día este país no se ha desarrollado por las guerras, los conflictos triviales y los malos gobiernos. Mira lo que produce Afganistán. Si tuvieran un buen gobierno y no hubiera guerras, este país no fuera pobre y no estuviera perteneciendo a los países de la periferia. ¿Sí? Porque mira lo que se dedica a la cultiva, posee minerales y recursos como el gas natural, ¿sí? A las artesanías, pero por la guerra que hubo en el siglo XX con Pakistán e Irán, provoca desigualdades económicas, crisis y el manejo de los malos gobiernos. ¿Ya? Seguimos con estos países. El Benín, ubicado en el oeste de África, es una nación tropical y subsahariana. Su población depende de la agricultura, en especial del algodón.
intercambia regionalmente en sus países vecinos. Compañías extranjeras explotan los recursos del país, petróleo, oro, mármol y piedra caliza. La República Democrática del Congo también es una nación grande en recursos naturales, pero cada vez más pobre desde los 80 debido a la Primera y a la Segunda Guerra del Congo. ¿Sí? Puede ser muy rico, pero a causa de guerras, los productos de este país y sus ingresos estatales se han reducido, incrementándose la deuda externa. Gran parte de la población ha muerto por la hambruna y las enfermedades. Es el país más pobre del mundo y en el peor índice de desarrollo humano. Mira, en la República del Congo, por guerras se ha producido pobreza, hambre, no satisfacen sus necesidades y la gente muere también por enfermedades, ¿no? Etiopía es un país sin salida al mar, ubicado en el Cuerno de África, en el segundo país en África. La densidad de la población y su economía se basa en la agricultura, que representa el 45% del PIB y el 90% de las exportaciones y el 80% de los trabajadores que se dedican a ella. El café es el producto principal de este país y está destinado a la exportación. El precio del café influye en la economía del país y ya que su agricultura se basa en un solo producto. Mira, solo tiene el café Etiopía. ¿Sí? En un solo producto, un país. Es extremadamente pobre también. ¿Ya? Las desigualdades. Y los países centrales. Bueno, estudiantes, creo que nos vamos a quedar ahí. Me faltan los países centrales y hablarles sobre la pobreza que vincula una violencia. La pobreza, como consecuencia, ¿qué trae? Violencia. Esa parte me falta hablar. Y en la próxima clase continuamos con los países centrales. ¿Sí? Los países centrales que no sufren tanto una desigualdad económica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por favor, con toda la información que se ha proyectado, usted tiene que armar su organizador gráfico y tener la información respectiva. ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo por estar en mi clase virtual. Gracias.